Mi camioneta se averió en plena tormenta, así que corrí para recoger a mi esposa en la fiesta de su empresa. El aparcacoches me vio empapado y me lanzó una llave de un Bentley al pecho. «Oye, conductor, el esposo de la gerente quiere el coche ya. Van a ir a un hotel». Miré la llave temblando, pero yo era el esposo y ese no era mi coche. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo, para que pueda saber hasta dónde ha llegado». La lluvia golpeaba mi parabrisas como balas. Cada gota estallaba en 1000 pedazos más pequeños antes de que los limpiaparabrisas pudieran apartarlas. Mi vieja camioneta Ford llevaba semanas haciendo ese ruido de molienda, pero yo seguía diciéndome que podía esperar hasta después de las fiestas. Esa noche, por fin, se rindió por completo, con vapor saliendo de debajo del capó como una bandera blanca de rendición. Me detuve en el arcén, con las manos aferradas al volante mientras la realidad empezaba a hundirse en mí. Scarlett me esperaba en la fiesta anual de Navidad de su empresa, en el Hotel Grand View. Llevaba semanas hablando de ese evento, de lo importante que era para su carrera, de que todos los ejecutivos estarían allí. Se suponía que debía recogerla a las 9 en punto. Agarré el teléfono e intenté llamarla, pero saltó directamente el buzón de voz. El icono de batería marcaba solo un 5%, por supuesto. Me quedé allí un momento, viendo cómo otros coches pasaban a toda velocidad junto a mí, atravesando la tormenta, con sus faros creando estelas de luz en la oscuridad. El Grand View estaba a solo 5 kilómetros. Con ese clima, empapado hasta los huesos, tardaría unos 40 minutos en llegar caminando. Salí a la tormenta y me arrepentí al instante de no haber llevado un abrigo adecuado. El viento atravesaba mi chaqueta fina como si estuviera hecha de papel. Mi ropa de trabajo, una simple camisa abotonada y unos pantalones caqui, quedó empapada en la primera manzana. Para cuando llegué al hotel, tenía el pelo pegado a la frente y el agua chapoteaba dentro de mis zapatos con cada paso. El Hotel Grand View se alzaba ante mí como una fortaleza de riqueza y elegancia. Una luz dorada salía de sus enormes ventanales y pude ver movimiento dentro, sombras de personas viviendo vidas que apenas podía imaginar. Los escalones de mármol que llevaban a la entrada estaban resbaladizos por la lluvia, y los subí con cuidado, sintiéndome más fuera de lugar con cada paso. Un joven aparcacoches, probablemente de unos 20 y pocos años, estaba bajo la entrada cubierta. Estaba seco y abrigado con su uniforme color burdeos, mirando el teléfono mientras coches caros se detenían cada pocos minutos. Cuando me vio acercarme, su expresión pasó del aburrimiento a algo entre lástima y molestia. «Señor, la entrada de servicio está por detrás», dijo sin levantar la vista del teléfono. «Estoy aquí para recoger a mi esposa», respondí, quitándome la lluvia de la cara. «Está en la fiesta de la empresa». Volvió a mirarme, observando mi ropa empapada y probablemente calculando cuánto valía yo según mi apariencia. «La fiesta de la empresa es en el tercer piso, pero quizá debería», hizo un gesto vago hacia mi estado mojado. «Estaré bien», dije, avanzando hacia la entrada. Y entonces todo cambió. Un Bentley negro se detuvo junto al bordillo, con el motor ronroneando como un gato satisfecho. El aparcacoches se enderezó de inmediato, de pronto profesional y ansioso. Se apresuró hacia el coche, pero antes de que pudiera llegar, apareció otro aparcacoches y le entregó un juego de llaves. «Oye, conductor», llamó el segundo aparcacoches, mirándome directamente. «El esposo de la gerente quiere el coche listo. Van al hotel después de la fiesta». Me lanzó las llaves al pecho y las atrapé por reflejo. Eran pesadas, de aspecto caro, con el logo de Bentley brillando incluso bajo aquella luz tenue. Las miré fijamente, mientras la confusión me cubría como otra ola de lluvia fría. «Perdón, ¿qué?», pregunté, pero el aparcacoches ya se había dado la vuelta para ayudar a otra persona. Miré las llaves en mi mano, luego el Bentley y después otra vez las llaves. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no entendía por qué. «El esposo de la gerente», había dicho. Scarlett era gerente en su empresa, pero yo era su esposo, y ese definitivamente no era mi coche.
El primer aparcacoches notó mi confusión y se acercó. ¿Hay algún problema con las llaves, señor? No son mías, dije, extendiéndolas. Frunció el ceño. ¿No viene por el esposo de la señora Scarlett? El tipo del traje gris dijo que su conductor estaría aquí a las 9:30. Se me secó la boca. ¿La señora Scarlett? Sí, la gerente regional. Una señora muy amable. Ha estado trabajando aquí toda la semana con la preparación de la fiesta. Su esposo también ha sido estupendo. Muy generoso con las propinas. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Está bien, señor? Se le ve un poco pálido. No pude hablar. Las llaves parecían pesar 1000 kilos en mi mano. Señora Scarlett, su esposo, el tipo del traje gris. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado, y cada repetición tenía menos sentido que la anterior. ¿Dónde está?, logré preguntar. ¿Ese esposo? Arriba, en la fiesta, supongo. Alto, bien vestido, conduce este Bentley. El aparcacoches señaló el brillante coche negro. Un tipo con clase, no como algunos idiotas que vienen por aquí. Me quedé mirando la entrada del hotel, con la mente acelerada. Había otro hombre en esa fiesta presentándose como el esposo de Scarlett, alguien que conducía un Bentley, alguien bien vestido y generoso con las propinas, alguien que era todo lo que yo no era. El aparcacoches seguía hablando, pero sus palabras sonaban como si vinieran desde debajo del agua. Le devolví las llaves sin decir nada y caminé hacia la entrada del hotel con las piernas temblorosas. El portero, un hombre mayor de ojos amables, me sostuvo la puerta abierta. «Noche dura ahí fuera», dijo con compasión. «No tiene ni idea», respondí. El vestíbulo del Grand View era exactamente como esperaba. Suelos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal, el suave sonido de un piano tocando en algún lugar a lo lejos y el sutil aroma de perfume caro y flores frescas. Sentí como si estuviera dejando barro dentro de una iglesia. Encontré los ascensores y pulsé el botón del tercer piso. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en la superficie metálica pulida. Parecía exactamente lo que era, un trabajador atrapado en una tormenta, fuera de lugar en un mundo de riqueza y sofisticación. Mi reflejo parecía hacerme la misma pregunta que resonaba en mi cabeza. ¿Qué vas a encontrar ahí arriba? El ascensor sonó suavemente al llegar al tercer piso, y las puertas se abrieron para revelar un pasillo bordeado de apliques dorados. Podía oír risas y conversaciones al final del pasillo, junto con la suave melodía de lo que parecía un cuarteto de jazz. Caminé hacia el sonido, con mis zapatos mojados chirriando contra el suelo de mármol. Con cada paso, mi corazón golpeaba más fuerte. Me dije que tenía que haber una explicación razonable. Quizá había otra Scarlett en la empresa. Quizá el aparcacoches se había confundido. Quizá yo estaba dándole demasiadas vueltas a todo, pero en el fondo sabía que algo iba terriblemente mal. Al llegar a la entrada del salón de baile, pude ver el interior a través de las puertas abiertas. La fiesta estaba en pleno apogeo. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos elegantes se movían por la sala como bailarines en una actuación cuidadosamente coreografiada. Camareros con bandejas de plata se abrían paso entre los invitados ofreciendo champán y aperitivos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un día. Y allí, cerca de la pared del fondo, la vi. Scarlett estaba junto a un hombre alto con un traje gris perfectamente ajustado. Llevaba un vestido rojo que yo nunca había visto. Algo que probablemente costaba más que nuestra cuota mensual de la hipoteca. Su cabello estaba peinado de otra manera, más sofisticado de lo habitual, y se estaba riendo de algo que el hombre había dicho. Pero lo que me heló la sangre no fue cómo se veía. Fue la forma en que lo miraba. Tenía la mano sobre su brazo. El mismo gesto que solía hacer conmigo cuando empezamos a salir. La misma inclinación de cabeza cuando estaba coqueteando. La misma sonrisa que yo creía reservada solo para mí. El hombre se inclinó y le susurró algo al oído, y ella echó la cabeza hacia atrás y se rió.
Era la risa que recordaba de nuestra luna de miel, de los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todo seguía siendo mágico y lleno de posibilidades. Me quedé allí, en la entrada, con el agua aún goteando de mi ropa, viendo a mi esposa de 22 años actuar como si se estuviera enamorando de otro. Y entonces comprendí que el aparcacoches tenía razón. Había otro hombre en esa fiesta presentándose como el esposo de Scarlett. El único problema era que no sabía si estaba mirando a un impostor o si yo era el que no pertenecía allí. Me quedé congelado en esa entrada durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. El sonido de la fiesta giraba a mi alrededor. Risas, copas chocando, el suave murmullo de conversaciones sofisticadas. Pero yo solo podía concentrarme en Scarlett. Y en el desconocido del traje gris que parecía conocerla mejor que yo. Mi primer instinto fue cruzar la sala y exigir una explicación, pero algo me detuvo. Quizá fue la forma en que todos en aquella habitación se veían tan impecables, tan seguros de sí mismos, tan diferentes de mí con mi ropa de trabajo empapada, o quizá fue la creciente comprensión de que tal vez no me gustarían las respuestas a las preguntas que quería hacer. En lugar de eso, entré en la sala e intenté pasar desapercibido. No fue difícil. En una habitación llena de ejecutivos y sus parejas perfectamente vestidas, un obrero de mediana edad con pantalones caqui mojados bien podría haber sido invisible. Me situé detrás de una columna decorativa desde donde podía observar sin que me vieran. El hombre con Scarlett era todo lo que yo no era. Alto, probablemente de unos 50 y pocos años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una confianza que parecía irradiar de cada poro. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, y lo llevaba como si hubiera nacido para ello. «Marcus, eres terrible», oí decir a Scarlett, su voz cruzando la sala durante una breve pausa en la música. Luego vino su risa, ese sonido musical que antes podía mejorarme el día solo con escucharlo. «Marcus». Así que ese era su nombre. Observé cómo él colocaba la mano en la parte baja de su espalda, un gesto tan íntimo y familiar que hizo que se me encogiera el estómago. Ella no se apartó. No parecía incómoda. De hecho, se inclinó hacia su contacto. Un camarero se acercó con una bandeja de champán y oí a Marcus decir: «2 copas, por favor. Mi esposa y yo estamos celebrando». Mi esposa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Agarré la columna de mármol con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Esto no era un malentendido inocente ni un coqueteo de oficina. Ese hombre realmente creía que estaba casado con mi esposa. O quizá no lo creía. Quizá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me obligué a acercarme más, manteniéndome en las sombras, pero lo bastante cerca para escuchar la conversación con más claridad. Un grupo de otros ejecutivos se había unido a ellos, y escuché cómo se hacían las presentaciones. «¿Ya conocen a Marcus y Scarlett?», decía una mujer con un vestido de noche azul. «Son absolutamente perfectos juntos. Novios desde el instituto, ¿pueden creerlo?» ¿Novios desde el instituto? Scarlett y yo nos habíamos conocido en una universidad comunitaria cuando ella tenía 24 años. Llevábamos juntos 25 años, casados 22. ¿Qué les estaba contando a esas personas? «Ay, somos vergonzosamente románticos», respondió Scarlett, mientras su mano volvía a encontrar el brazo de Marcus. «Marcus todavía me trae flores todos los viernes, como hacía cuando éramos adolescentes». Sentí que iba a vomitar. Todos los viernes durante el último año yo había estado trabajando hasta tarde en la obra, intentando ganar horas extra para ayudar con nuestras finanzas. Scarlett nunca se había quejado de mis largas jornadas. Decía que entendía que necesitábamos el dinero. Ahora comprendía por qué había sido tan comprensiva. Había estado pasando sus viernes por la noche con otro. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó otro hombre. «3 maravillosos años», respondió Marcus sin dudar. «La mejor decisión que he tomado». 3 años. Decían llevar 3 años casados. Pero yo llevaba casado con Scarlett 22 años.
Las cuentas no cuadraban, a menos que uno de nosotros no estuviera realmente casado con ella. Necesitaba acercarme. Necesitaba oír más. Pero cuando empecé a moverme, casi choqué con una mujer que llevaba una bandeja de copas vacías. «¡Oh!», exclamó ella, recuperando el equilibrio. «Lo siento mucho, no lo vi ahí». Su voz fue lo bastante alta como para que varias personas cercanas se giraran a mirar, incluida Scarlett. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por un momento el mundo dejó de girar. Esperaba ver sorpresa, culpa, quizá incluso miedo en su expresión. En cambio, vi algo mucho peor. Molestia. Le dijo algo a Marcus y luego empezó a caminar hacia mí. Pero no con el paso apresurado de alguien que corre a saludar a su esposo. Se movió con el ritmo medido de alguien que lidia con una interrupción indeseada. «George», dijo cuando llegó hasta mí, con la voz fría y controlada. «¿Qué estás haciendo aquí?». La pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué estaba haciendo allí? «Vine a recogerte», dije. «¿Recuerdas? Acordamos que pasaría por ti a las 9». Miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba escuchando. «Te dije que esta noche volvería a casa con un compañero». «No, no lo dijiste». «Estaba seguro de eso. Me pediste específicamente que viniera a recogerte. Dijiste que era importante que conociera a tus compañeros de trabajo». La mandíbula de Scarlett se tensó de forma casi imperceptible. «Debes de estar confundido. Y estás mojado». Mi camioneta se averió. Caminé hasta aquí bajo la lluvia porque pensé que me estabas esperando. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Culpa? ¿Lástima? Pero desapareció tan rápido que quizá lo imaginé. «Bueno, como puedes ver, estoy bien. Deberías ir a casa y secarte. Llegaré más tarde esta noche». Empezó a darse la vuelta, pero la tomé del brazo. «Scarlett, ¿quién es ese hombre con el que estabas hablando?» «¿Qué hombre?» «El del traje gris. Marcus». Su expresión se endureció. «Es mi jefe, y estás montando una escena». «¿Tu jefe?», le dijo a la gente que estaban casados. «Estás siendo ridículo, George. Estás cansado, estás mojado y no estás pensando con claridad. Vete a casa». Pero yo no estaba listo para irme. No cuando nada tenía sentido. Si solo es tu jefe, ¿por qué el aparcacoches de abajo pensó que era tu esposo? ¿Qué aparcacoches? ¿De qué estás hablando? «El chico de fuera. Me dio las llaves de un Bentley, dijo que eran para tu esposo. Dijo que el tipo del traje gris era generoso con las propinas». El rostro de Scarlett palideció, pero se recuperó rápido. «Estás confundido. Quizá deberías ver a un médico. Ese pensamiento paranoico no es sano». Pensamiento paranoico. Estaba intentando hacerme dudar de mi propia cordura, y por un momento casi funcionó. Pero yo sabía lo que había oído, lo que había visto. «Quiero hablar con él», dije. «De ninguna manera. Te estás avergonzando a ti mismo y me estás avergonzando a mí. Vete a casa, George. Ahora». Había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Una dureza, una firmeza final que dejaba claro que no era una petición. Miré por encima de su hombro y vi a Marcus observándonos. Dijo algo al grupo de ejecutivos y luego empezó a caminar en nuestra dirección. Mi corazón volvió a acelerarse. «¿Está todo bien, cariño?», preguntó Marcus cuando llegó a nosotros. Su voz era suave, culta, con un ligero toque de acento de gente de dinero antiguo. «Cariño». Había llamado cariño a mi esposa. «Todo está bien», dijo Scarlett rápidamente. Este es George. Trabaja en mantenimiento del hotel. Solo me estaba contando un pequeño problema de inundación en el vestíbulo». La miré completamente impactado. ¿Mantenimiento del hotel? Estaba fingiendo que no sabía quién era.
Marcus se volvió hacia mí con una sonrisa educada, pero despectiva. Bueno, estoy seguro de que podrá solucionarlo. Estos edificios antiguos pueden ser complicados. Yo no, empecé, pero Scarlett me interrumpió. Gracias, George. Seguro que tienes que volver al trabajo. La despedida fue tan suave, tan completa, que por un momento incluso yo empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. De verdad estaba de pie en aquel elegante salón de baile, empapado hasta los huesos, siendo despachado por mi propia esposa como si fuera personal de mantenimiento del hotel. Marcus rodeó la cintura de Scarlett con el brazo y la guió de vuelta hacia su grupo. Lo oí decir, pobre hombre, parecía un poco confundido. Probablemente ha estado trabajando demasiado. Me quedé allí solo, viéndolos regresar a la fiesta como si no hubiera pasado nada. Pero sí había pasado algo. Algo que puso todo mi mundo patas arriba. Mi esposa de 22 años acababa de fingir que no me conocía. Me había presentado como personal de mantenimiento del hotel y me había despachado como si fuera un extraño interrumpiendo su velada. Y el hombre que estaba con ella, el hombre que la llamaba cariño y decía ser su esposo, parecía creer de verdad que pertenecía a su lado. Necesitaba respuestas, y no iba a conseguirlas quedándome en ese salón sintiendo lástima de mí mismo. Volví al ascensor, con la mente corriendo entre posibilidades, cada una peor que la anterior. En el vestíbulo encontré al mismo aparcacoches que me había dado las llaves del Bentley. Seguía en la entrada, ahora ayudando a los invitados con los paraguas mientras llegaban. «Disculpa», dije acercándome a él. Me miró reconociéndome. «Ah, hola», ¿encontró al dueño de esas llaves? «Sobre eso», dije con cuidado. «El hombre de arriba, el del Bentley, ¿cuánto tiempo lleva viniendo aquí?» El aparcacoche se encogió de hombros. «¿Marcus? Quizá 2 años, más o menos. Siempre viene a estos eventos de la empresa con su esposa. Una pareja muy agradable». 2 años. Llevaban presentándose como un matrimonio durante 2 años. ¿Y estás seguro de que están casados? Oh, sí, definitivamente. Ella siempre lleva un anillo enorme de diamantes y siempre están muy cariñosos el uno con el otro. Además, él da propinas como un hombre casado intentando impresionar a su esposa, si me entiende. Sonrió. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Scarlett seguía usando su anillo de boda en casa. El que yo le había dado hacía 22 años. Pero, al parecer, tenía otro anillo para su otra vida. ¿Está bien, señor?, preguntó el aparcacoches al notar mi expresión. Bien, logré decir. Estoy bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mientras volvía a salir a la tormenta, un pensamiento se repetía en mi mente. Si Scarlett llevaba 2 años interpretando el papel de esposa de Marcus, ¿qué era yo? Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Scarlett cuando fingió no conocerme. Oía a Marcus llamarla cariño. Recordaba al aparcacoches hablando de la pareja casada que llevaba 2 años yendo a esos eventos. Scarlett llegó a casa a las 2:30 de la madrugada. Oí sus tacones golpeando el suelo de madera del pasillo. Luego el sonido suave de ella quitándoselos junto a la puerta principal. Intentaba no hacer ruido, probablemente pensando que yo dormía. Yo estaba en la cama, mirando al techo, escuchándola moverse por la casa. Primero fue a la cocina. Oí abrirse y cerrarse el refrigerador. El suave tintineo de un vaso al colocarse sobre la encimera. Luego subió las escaleras. Sus pies con medias eran silenciosos sobre los escalones alfombrados. Entró en el dormitorio como un fantasma, moviéndose con cuidado en la oscuridad. Mantuve la respiración estable y uniforme, fingiendo dormir. Sentí como el colchón se hundía ligeramente cuando se sentó en su lado de la cama para quitarse las joyas. El sonido de sus pendientes al dejarlos en la mesita de noche me resultaba tan familiar como mi propio latido. Pero esa noche hubo otro sonido.
El suave clic metálico de un anillo al ser retirado. No cualquier anillo. Un anillo pesado. De esos que producen ese sonido tan particular. El anillo de diamantes que había mencionado el aparcacoches. Se metió bajo las sábanas y esperé a que dijera algo, cualquier cosa. Una explicación, una disculpa, incluso una mentira habría sido mejor que el silencio, pero simplemente se giró dándome la espalda, y en cuestión de minutos su respiración se volvió lenta y regular. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía estar allí acostada tan tranquila después de lo que había pasado? Me quedé mirando su espalda en la oscuridad, a aquella mujer con la que había compartido cama durante más de 2 décadas, y comprendí que no la conocía en absoluto. A la mañana siguiente, Scarlett se levantó temprano como siempre. La oí en la ducha, luego moviéndose por el dormitorio mientras se vestía. Aún fingiendo estar dormido, la observé con los ojos entrecerrados mientras seguía su rutina matutina. La misma rutina que había seguido durante años. Ducha, cabello, maquillaje, ropa. Pero ese día noté cosas a las que nunca había prestado atención. La forma en que dedicaba más tiempo a su pelo, peinándolo con más cuidado que en un día normal de trabajo. El maquillaje caro que no sabía que tenía. La ropa de su armario que no recordaba haberle comprado. ¿Cuándo había conseguido todas esas cosas? Y, más importante aún, ¿cómo las había pagado? Me besó la frente antes de irse, el mismo beso de despedida que me había dado cada mañana durante años. «Que tengas un buen día, cariño», susurró, con una voz tierna y familiar. La hipocresía de aquello me revolvió el estómago. Después de que se marchara, me levanté y fui a su lado del armario. Nunca había sido el tipo de esposo que revisa las cosas de su mujer, pero claro, nunca había estado en una situación como esa. Su ropa estaba organizada meticulosamente, como siempre. Pero al mirar con más atención, me di cuenta de que casi la mitad de lo que colgaba allí era nuevo para mí. Vestidos caros, zapatos de diseñador, joyeros que nunca había visto. Abrí uno de los joyeros con los dedos temblorosos. Dentro estaba el anillo que había mencionado el aparcacoches, un enorme solitario de diamante que probablemente costaba más que mi salario anual. Junto a él había una alianza a juego. Una alianza de boda. Me dejé caer en el borde de la cama mirando los anillos en mi palma. Eran hermosos, claramente caros y completamente ajenos a mí. No eran regalos de aniversario que hubiera olvidado ni reliquias familiares que hubiese pasado por alto. Eran anillos de boda de otro matrimonio. Con las manos temblando, fui al tocador de Scarlett y empecé a abrir cajones. Me dije que buscaba una explicación, algo que diera sentido a lo que había descubierto. Pero en el fondo creo que ya sabía lo que iba a encontrar. En el cajón inferior, debajo de una pila de pañuelos de seda que nunca la había visto usar, encontré una carpeta manila. Dentro había documentos que derrumbaron mi mundo por completo. Sentencia de divorcio, definitiva y absoluta. Fechada el 15 de enero de 2022, hacía casi 2 años. Leí el documento 3 veces antes de que las palabras terminaran de hundirse en mí. George Henry Patterson y Scarlett Mary Patterson estaban oficialmente divorciados. El matrimonio que yo creía intacto, el que había estado viviendo cada día durante los últimos 2 años, había sido disuelto legalmente sin que yo lo supiera. Pero eso era imposible. Habría sabido si nos estábamos divorciando. Tendría que haber firmado papeles, presentarme en un tribunal, algo. No puedes divorciarte de alguien sin que lo sepa. Oh sí. Seguí leyendo, buscando respuestas. Según los documentos, me habían entregado los papeles del divorcio en mi lugar de trabajo el 20 de septiembre de 2021. Supuestamente había respondido a través de un abogado y había aceptado todos los términos. El divorcio se finalizó 4 meses después por diferencias irreconciliables. Nada de eso había pasado. Habría recordado que me entregaran papeles de divorcio. Definitivamente habría recordado contratar a un abogado o aceptar cualquier término. A menos que, pensé en septiembre de 2021. Eso fue durante el proyecto de construcción Johnson,
el trabajo más grande que nuestra empresa había aceptado. Yo estaba trabajando jornadas de 16 horas, 6 días a la semana, durante 3 meses seguidos. Apenas recuerdo ese periodo de mi vida. Llegaba a casa agotado, comía lo que Scarlett me hubiera dejado y caía en la cama. Había mucho papeleo en aquella época. Formularios de seguro para la obra, documentos fiscales que Scarlett me pedía firmar, papeles de refinanciación de la casa que, según ella, reducirían nuestras cuotas mensuales. Había firmado decenas de documentos sin leerlos con cuidado, confiando en que mi esposa manejara nuestras finanzas como siempre lo había hecho. ¿Algunos de esos papeles habían sido documentos de divorcio? Encontré la respuesta en la siguiente carpeta. Copias de mis propias firmas en documentos legales que nunca había visto antes, pero eran, sin duda, mis firmas. Reconocí la forma particular en que escribía mi nombre, la ligera inclinación de las letras que se había mantenido igual durante décadas. Scarlett de alguna manera había conseguido que firmara mis propios papeles de divorcio sin saberlo. Me senté en el suelo de nuestro dormitorio, rodeado de pruebas de un procedimiento legal en el que había participado sin saberlo, intentando entender cómo podía haber ocurrido. Según esos documentos, yo había aceptado darle a Scarlett la propiedad total de nuestra casa, nuestra cuenta de ahorros conjunta y sus beneficios de jubilación. A cambio, ella había aceptado no pedir pensión alimenticia y pagar todos los gastos judiciales. Era un acuerdo generoso desde mi perspectiva. Demasiado generoso. ¿Por qué habría aceptado renunciar a todo? ¿Por qué no habría luchado por la mitad de nuestros bienes compartidos? La respuesta estaba en otro documento enterrado más profundo en la carpeta, una evaluación psicológica que me describía como una persona inestable con problemas de control de la ira y posibles problemas de abuso de sustancias. La evaluación recomendaba que, por la seguridad de todas las partes involucradas, el divorcio debía tramitarse de forma rápida y discreta. Yo nunca había tenido problemas de control de la ira. Nunca había abusado de sustancias. Ni siquiera le había levantado la voz a Scarlett en todos nuestros años de matrimonio. Pero según ese documento, firmado por una doctora llamada Elena Morrison, yo era un hombre peligroso que representaba una amenaza para el bienestar de su esposa. Nunca había oído hablar de la doctora Elena Morrison. Y desde luego, nunca había sido evaluado por ella. La evaluación psicológica estaba fechada el 5 de octubre de 2021, apenas 2 semanas después de que supuestamente me entregaran los papeles del divorcio. Según la cronología, me habían evaluado, diagnosticado como inestable y declarado peligroso dentro de un margen de días que ni siquiera podía recordar con claridad. Pero la prueba más condenatoria estaba al fondo de la carpeta, una orden de alejamiento presentada por Scarlett contra mí el 10 de octubre de 2021. La orden decía que yo había amenazado su vida y la de sus compañeros de trabajo, y que no debía contactarla directa ni indirectamente durante el proceso de divorcio. Según esos papeles, yo había amenazado con matar a mi esposa y a sus colegas. Había sido tan peligroso que ella necesitó protección legal contra mí. Y todo eso había ocurrido mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas y volvía a casa para cenas tranquilas con la mujer que, al parecer, temía por su vida. Nada tenía sentido. Pero todo estaba allí, en blanco y negro, firmado, notarizado y registrado en la oficina del condado. Ya no estaba casado con Scarlett. No lo había estado durante casi 2 años. Cada beso por la mañana, cada te quiero, cada comida y conversación compartida había sido una mentira. Mientras yo había vivido como su esposo, ella era legalmente libre para casarse con otra persona, y al parecer lo había hecho. Encontré el certificado de matrimonio en la última carpeta. Scarlett Mary Patterson y Marcus William Henley, casados en una ceremonia privada el 18 de junio de 2022. 5 meses después de que nuestro divorcio se finalizara, llevaban más de 1 año legalmente casados. Miré el certificado de matrimonio hasta que las palabras se volvieron borrosas. Según ese documento, Scarlett se había plantado frente a un oficiante y había prometido amar, honrar y cuidar a Marcus William Henley. Había llevado un vestido blanco e intercambiado anillos y votos mientras yo estaba en casa esperándola,
pensando que volvería de lo que creía que era una conferencia de negocios. Recordaba ese fin de semana. Me había dicho que iba a un seminario de formación de 3 días en Chicago. Me besó para despedirse el viernes por la mañana y me dijo que me amaba. Me llamó el sábado por la noche para darme las buenas noches y decirme que me extrañaba. Había estado en su luna de miel con otro hombre. La traición era tan completa, tan metódica, que no podía procesarla toda de una vez. No era una aventura que se había salido de control ni un matrimonio que se había desmoronado lentamente. Era un plan calculado para borrarme de su vida mientras me mantenía cerca como una especie de manta de seguridad o plan de respaldo. ¿Pero por qué? Si quería estar con Marcus, ¿por qué no pedirme el divorcio honestamente? ¿Por qué montar aquella elaborada farsa de documentos falsificados y evaluaciones psicológicas falsas? La respuesta estaba en el último documento de la carpeta. Una póliza de seguro de vida contratada a mi nombre apenas 3 meses antes de que se presentaran los papeles del divorcio. La beneficiaria figuraba como Scarlett Mary Patterson, y el pago era de $500,000. $500,000 si yo moría mientras seguíamos legalmente casados. Pero nos habíamos divorciado en enero. La póliza habría quedado inválida una vez disuelto nuestro matrimonio, a menos que ella nunca hubiera informado a la aseguradora sobre el divorcio. Llamé a la compañía de seguros desde mi móvil, con las manos temblando mientras marcaba el número de atención al cliente impreso en los documentos de la póliza. «Hola, llamo para comprobar el estado de una póliza de seguro de vida», le dije a la representante que respondió. Le di mi número de póliza y mi número de seguridad social. «Sí, señor Patterson. Tengo su cuenta aquí. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Necesito saber quién figura actualmente como beneficiario de la póliza. La beneficiaria figura como Scarlett Mary Patterson. ¿Su cónyuge desea hacer algún cambio? ¿Y la póliza sigue activa? Sí, señor. Sus primas están al día y la póliza está en buen estado. El monto de cobertura es de $500,000, tal como solicitó al abrir la póliza. Colgué sin despedirme. Scarlett seguía pagando primas de una póliza de seguro de vida que la registraba como mi cónyuge y beneficiaria, aunque llevábamos casi 2 años divorciados y ella estaba casada con otra persona. Si algo me pasaba, cobraría $500,000 que no tenía derecho legal a reclamar. Me senté en nuestro dormitorio. En su dormitorio, comprendí, rodeado de pruebas de mi propia eliminación, y finalmente entendí lo que me habían hecho. Me habían eliminado sistemáticamente de mi propia vida, divorciado sin saberlo, y mantenido cerca como una póliza de seguro inconsciente, literalmente. Pero había algo con lo que Scarlett no había contado. Yo seguía vivo. Había descubierto la verdad, y no era el hombre débil y confundido que ella aparentemente creía que era. Era hora de recordarle con quién estaba tratando de verdad. La pregunta era qué iba a hacer con lo que había descubierto, y más importante aún, que más no sabía sobre la vida que creía haber estado viviendo. Pasé el resto de ese día haciendo copias de cada documento de los archivos secretos de Scarlett. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego conduje hasta una copistería e hice copias físicas de todo. Devolví los originales exactamente donde los había encontrado, pero ahora tenía pruebas de lo que me había hecho. Para cuando Scarlett llegó a casa aquella noche, ya había decidido cómo manejarlo. No iba a gritar ni lanzar acusaciones como un esposo celoso. Iba a mantener la calma, ser metódico y descubrir hasta dónde llegaba ese engaño. Entró por la puerta principal a su hora habitual, las 6:30, llevando su maletín y con la misma sonrisa profesional que había usado durante años. «Hola, cariño», dijo en voz alta, con una voz brillante y alegre. «¿Qué tal tu día?» «Bien», respondí desde la cocina, donde estaba sentado en nuestra pequeña mesa con una taza de café y la carpeta Manila junto a mí. «¿Y el tuyo?» Entró en la cocina, dejó el maletín y me besó la parte superior de la cabeza, tal como había hecho miles de veces antes. Pero ahora noté cosas que antes se me habían escapado. El leve aroma de una colonia cara que no era la mía,
la forma en que su cabello estaba ligeramente despeinado a pesar de haber estado perfectamente arreglado esa mañana, la sutil mancha de pintalabios que sugería que se lo había retocado hacía poco. «Oh, ya sabes, la misma tontería corporativa de siempre», dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de vino blanco. «Marcus nos tuvo a todos trabajando hasta tarde con las proyecciones trimestrales. Ese hombre nunca sabe cuándo parar». Marcus. Acababa de mencionarlo de forma casual, natural, como si no fuera más que un jefe exigente. La audacia de aquello me dejó sin aliento. «Marcus», repetí. «Tu jefe». «MHM». Se sirvió una copa generosa de vino y luego me ofreció la botella. Negué con la cabeza. «Últimamente está presionando mucho. Creo que está preocupado por la revisión de la Junta el mes que viene». Observé su rostro con atención mientras hablaba. No había ni rastro de culpa ni de engaño. Parecía exactamente una esposa que vuelve a casa después de un largo día de trabajo, quejándose de su supervisor exigente. Si no supiera la verdad, habría creído cada palabra. «Scarlett», dije, con la voz firme y calmada. «Necesito preguntarte algo». «Claro». Se apoyó contra la encimera de la cocina, con la copa de vino en la mano, pareciendo relajada y abierta. «¿Qué te preocupa?» «¿Estamos casados?» Parpadeó, y su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Claro que estamos casados, George. Últimamente me estás preocupando con estas preguntas tan extrañas». «Me refiero a legalmente casados. Ahora mismo, hoy, somos legalmente marido y mujer». Su mano se apretó alrededor de la copa de vino casi imperceptiblemente. «George, ¿a qué viene esto? Has estado actuando tan paranoico últimamente». Tomé la carpeta manila y la puse sobre la mesa entre nosotros. «Hoy encontré unos documentos interesantes». El color desapareció del rostro de Scarlett tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Dejó la copa de vino con una mano temblorosa y miró la carpeta como si fuera una serpiente enroscada a punto de atacar. «¿De dónde sacaste eso?», susurró. «De tu tocador. Cajón inferior, debajo de los pañuelos». Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La mujer cálida y familiar con la que había vivido durante más de 2 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien frío y calculador. «No tenías derecho a revisar mis cosas privadas», dijo, con la voz afilada. «¿Mis cosas privadas?» Abrí la carpeta y saqué nuestra sentencia de divorcio. Esto dice que nos divorciamos hace casi 2 años. ¿Pensabas mencionármelo en algún momento? Scarlett se quedó mirando el documento, con la mandíbula moviéndose en silencio. Por un instante pensé que intentaría negarlo, que diría que los papeles eran falsos o que yo estaba entendiendo algo mal. En cambio, se rió, un sonido amargo y sin humor que me heló hasta los huesos. «Bueno», dijo, enderezando los hombros y levantando la barbilla, «supongo que por fin vamos a tener esta conversación». «¿Qué conversación?» «La conversación en la que me explicas cómo te divorciaste de mí sin que yo lo supiera». «Tú firmaste los papeles, George. Tu firma está justo ahí». Señaló el documento con un dedo perfectamente arreglado. «Yo no falsifiqué nada». «Me engañaste para firmarlos. Los escondiste en una pila de otros documentos cuando yo trabajaba jornadas de 16 horas». Se encogió de hombros como si aquello fuera un detalle sin importancia. «Deberías haber leído lo que firmabas. Eso no es culpa mía». La crueldad casual de su respuesta me dejó atónito. Aquella mujer que había compartido mi cama y mi vida durante más de 20 años estaba tratando la disolución de nuestro matrimonio como un error administrativo que yo debería haber detectado. «¿Por qué?», pregunté. «Si querías divorciarte, ¿por qué no pedirlo simplemente? ¿Por qué todo este engaño tan elaborado?» Scarlett tomó su copa de vino y dio un largo sorbo antes de responder. «Porque habrías luchado contra ello.
Habrías querido terapia, mediación y toda esa tontería ridícula de salvemos nuestro matrimonio. De esta forma fue más limpio. ¿Más limpio para quién? Para los dos. Se movió hacia la isla de la cocina, poniendo distancia entre nosotros. George, seamos sinceros sobre en qué se había convertido nuestro matrimonio. Tú trabajando en construcción por $40,000 al año, yo subiendo en la escala corporativa. Nos estábamos distanciando. Queríamos cosas distintas. Yo quería que mi esposa fuera honesta conmigo. Al parecer, era demasiado pedir. No seas dramático. Su voz se estaba volviendo más afilada, más impaciente. Te quedaste con la casa, yo me encargué de todo el papeleo, y ahora los dos podemos seguir con nuestras vidas. Es mejor así. Saqué el certificado de matrimonio y lo puse sobre la mesa. ¿Seguir con nuestras vidas? ¿Te refieres a cuando te casaste con Marcus 5 meses después? Por primera vez desde que la confronté, Scarlett pareció realmente sorprendida. No esperaba que yo encontrara ese documento. Llevas más de un año casada con otro hombre, continué. Mientras yo he estado viviendo aquí pensando que era tu esposo, tú has estado jugando a la casita con otro. Marcus me da la vida que merezco, dijo, levantando la barbilla con desafío. Es exitoso, respetado, culto. Puede darme cosas que tú nunca pudiste. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Yo te mantuve durante 22 años. Me diste un techo y comida en la mesa. No es lo mismo. Señaló nuestra cocina modesta con evidente desprecio. Mira este lugar, George. Mira lo que era nuestra vida juntos. Marcus me llevó a París en nuestra luna de miel. ¿Cuándo fue la última vez que tú me llevaste a algún sitio? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que querías ir a algún sitio? No tendría que habértelo dicho. Tendrías que haberlo sabido. Tendrías que haber querido darme esas cosas. La miré fijamente, intentando reconciliar a aquella mujer amarga y caprichosa con la persona con la que creí haberme casado. ¿Y la póliza de seguro de vida? Su rostro volvió a palidecer. ¿Qué pasa con ella? Sigues figurando como mi beneficiaria. $500,000 si me pasa algo. Excepto que ya no estamos casados, así que no tienes derecho legal a ese dinero. Scarlett permaneció en silencio durante un largo momento, golpeando la encimera con los dedos. Cuando por fin habló, su voz era mortalmente tranquila. Vas a seguir pagando las primas de esa póliza. No era una petición, era una afirmación. Como si fuera un hecho. Ni hablar. Sí, lo harás. Se acercó a mí, con los ojos duros como piedras. Porque si no lo haces, si intentas cancelar esa póliza, cambiar el beneficiario o causar cualquier problema, te destruiré. Ya me has destruido, Scarlett, ¿qué más podrías hacerme? Sonrió, y fue la expresión más fría que había visto jamás en el rostro de otro ser humano. George, pobre hombre estúpido, ¿crees que esos papeles de divorcio fueron los únicos documentos que te hice firmar? ¿De verdad crees que pasaría por todo este problema sin protegerme? Se me hundió el estómago. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas todos esos papeles de refinanciación que firmaste? Los que supuestamente iban a bajar nuestras cuotas de la hipoteca. No eran papeles de refinanciación. Eran documentos transfiriéndome la propiedad total de esta casa. Firmaste tus derechos sobre el único hogar que has tenido. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Eso es imposible. Tendrían que haber revisado el título, hacer una tasación. Todo solucionado. Es increíble lo que se puede conseguir cuando alguien confía completamente en ti y no lee lo que firma. Su sonrisa se ensanchó. Esta casa es mía, George. Legalmente, completamente mía. No puedes hacer eso. Tengo derechos de ocupación, derechos como inquilino. ¿Los tienes? Porque según los documentos legales, has estado viviendo aquí gratis como invitado de la propietaria, o sea, yo.
Y a los invitados se les puede pedir que se vayan en cualquier momento. El alcance completo de lo que me había hecho empezó a quedar claro. No solo se había divorciado de mí. Me había quitado sistemáticamente todo lo que poseía, todo por lo que había trabajado, dejándome sin nada. «Pero no te echaré», continuó, con un tono enfermizamente dulce, «mientras te portes bien, mientras mantengas la boca cerrada sobre Marcus y nuestro acuerdo, mientras sigas pagando esa prima del seguro de vida y no causes problemas. ¿Quieres que siga viviendo aquí mientras estás casada con otro? ¿Por qué no? Eres un buen compañero de piso, George. Eres callado, limpias lo que ensucias y no haces demasiadas preguntas. Bueno, no las hacías hasta hace poco». La forma tan casual en que hablaba de convertirme en una especie de mascota mantenida me erizó la piel. ¿Y qué recibo yo a cambio de este acuerdo? Puedes seguir viviendo en el único hogar que has conocido. Puedes mantener la ilusión de que tu vida no se ha derrumbado por completo, y puedes evitar la vergüenza de que todos descubran con cuánta facilidad tu esposa te superó. ¿Y si me niego? ¿Y si le cuento a Marcus la verdad sobre ti? La expresión de Scarlett se volvió peligrosa. Entonces haré que tu vida sea un infierno. Presentaré una orden de alejamiento diciendo que me has estado amenazando. Haré que te arresten por allanamiento en mi casa. Les diré a todos los que conocemos que me has estado acosando desde nuestro divorcio, que has estado haciendo llamadas amenazantes, que eres peligroso e inestable. Nadie creerá eso. ¿No lo harán? George, eres un obrero de la construcción de 57 años cuya esposa lo dejó por un empresario exitoso. Ese es exactamente el tipo de hombre que se vuelve obsesivo y peligroso, y tengo documentación de tu inestabilidad psicológica de la doctora Morrison. Sería muy fácil convencer a la gente de que perdiste la cabeza. Pensé en la evaluación psicológica falsa de la carpeta, la que me retrataba como alguien iracundo y potencialmente peligroso. Llevaba años planeando esto, preparando el terreno para destruir mi credibilidad si alguna vez descubría la verdad. «Estás loca», susurré. «Soy práctica», corrigió ella. Vi en que se estaba convirtiendo mi vida y tomé medidas para cambiarla. Puedes aceptar la nueva realidad y vivir cómodamente, o puedes luchar contra mí y perderlo todo. Tú eliges. Terminó su vino y dejó la copa en el fregadero. Luego tomó su maletín. «Voy arriba a cambiarme. Cuando vuelva, espero que hayas tomado una decisión. Sigue pagando las primas del seguro de vida, mantén la boca cerrada sobre Marcus y continúa viviendo aquí como mi invitado, o haz las maletas y comprueba cuánta lucha te queda». Empezó a salir de la cocina, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y George, si estás pensando en ir a ver a Marcus y contarle nuestro pequeño acuerdo, deberías saber que eso sería muy malo para los dos. Marcus no sabe nada de la póliza de seguro, ni de la casa, ni de nada de esto. Cree que estoy divorciada y libre para casarme con él. Si descubriera que sigo financieramente enredada con mi exmarido, podría empezar a cuestionarse otras cosas de nuestra relación. ¿También lo estás amenazando a él? Estoy protegiéndonos a todos. Marcus conserva a su esposa perfecta, tú conservas tu hogar y yo obtengo la vida que merezco. Todos ganan. ¿Y el amor? ¿Y los votos que hicimos? Me miró con algo que quizá era lástima. George, dejé de amarte hace años. Simplemente no vi sentido en hacernos miserables a los dos hablando de ello. Esta forma es mejor para todos. Entonces subió las escaleras, dejándome solo en la cocina con los restos de mi vida extendidos sobre la mesa delante de mí. Me quedé sentado allí mucho tiempo, mirando los papeles de divorcio y los certificados de matrimonio, intentando entender cómo me había convertido en prisionero de mi propia casa, chantajeado por la mujer a la que había amado más que a mi propia vida. Pero cuando el impacto empezó a desvanecerse, otra cosa ocupó su lugar. No tristeza ni desesperación, sino una ira fría y concentrada. Scarlett creía que me había dado jaque mate, que tenía todas las cartas y que yo no tenía más opción que aceptar sus condiciones. Estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente al hombre al que había traicionado. Esa noche no fui a la cama. En cambio,
Me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y una pila de extractos bancarios, decidido a entender el alcance completo de lo que Scarlett me había hecho. Si creía que podía chantajearme para mantenerme en silencio, necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando. Empecé con nuestra cuenta corriente conjunta, la que habíamos compartido durante más de 20 años. El saldo mostraba $2.047, lo que parecía correcto para nuestros gastos mensuales. Pero al desplazarme por el historial de transacciones, empecé a ver patrones que me helaron la sangre. Retiros regulares de $500 cada viernes durante los últimos 18 meses. Siempre los viernes, siempre exactamente $500. Retiros en efectivo de cajeros que no reconocía, en zonas de la ciudad que nunca visitaba. Hice el cálculo. $500 por 52 semanas por 18 meses. Eran $46.800 que habían desaparecido de nuestra cuenta en pequeñas cantidades regulares. Pero eso era solo el principio. Entré en nuestra cuenta de ahorros, aquella en la que habíamos estado guardando dinero para nuestra jubilación. La cuenta que debería haber tenido $82.000. El saldo mostraba $1.412. $80.000 desaparecidos. Las manos me temblaban mientras abría el historial de transacciones. El dinero había sido transferido en cantidades más grandes durante los últimos 2 años. 10.000 aquí, 15.000 allá, siempre a cuentas que no reconocía. Todas las transferencias estaban autorizadas electrónicamente con lo que parecía ser mi firma digital. Yo nunca había autorizado ninguna de esas transferencias. Luego revisé nuestras cuentas de jubilación. Mi 401k de la empresa de construcción estaba intacto. Scarlett no tenía acceso a eso. Pero nuestra ira conjunta, la que habíamos estado financiando juntos durante 15 años, había sido liquidada por completo. $123.000 retirados a lo largo de 6 meses y transferidos a una cuenta de la que nunca había oído hablar. Solo las penalizaciones por retiro anticipado nos habrían costado más de $12.000. Me recosté en la silla intentando procesar la magnitud del robo. Scarlett no solo se había divorciado de mí sin que yo lo supiera. Había vaciado sistemáticamente cada cuenta que compartíamos, robando casi $250.000 que representaban décadas de ahorro cuidadoso y planificación para nuestro futuro. Pero había sido astuta. Los retiros estaban repartidos en el tiempo, lo bastante pequeños individualmente como para no activar alertas del banco, y todos se habían hecho electrónicamente usando firmas digitales que parecían mías. Abrí el portátil y empecé a investigar sobre fraude con firmas digitales. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Con el software adecuado y unas cuantas muestras de la firma de alguien, era sorprendentemente fácil crear autorizaciones digitales convincentes para transferencias bancarias, y Scarlett sin duda tenía acceso a muchos ejemplos de mi firma tras 22 años de documentos financieros compartidos. Necesitaba saber a dónde había ido el dinero. Llamé a la línea de atención al cliente de nuestro banco, preparado para esperar horas si hacía falta. «Buenas noches, señor Patterson», dijo la representante después de que le diera la información de mi cuenta. «¿En qué puedo ayudarle esta noche?» «Necesito información sobre algunas transferencias de mis cuentas durante los últimos 2 años, cantidades grandes que no recuerdo haber autorizado». «Por supuesto, señor. Permítame abrir su historial de cuenta». Hubo una pausa mientras accedía a mis registros. Veo varias transferencias grandes a lo que parece ser otra cuenta en First National Bank. La cuenta receptora figura a nombre de M. Henley Financial Trust. ¿M. Henley? Marcus Henley. ¿Puede decirme algo más sobre esa cuenta? Lo siento, señor, pero solo puedo proporcionar información sobre cuentas en las que usted figure. ¿También es su cuenta? No, no lo es. Entonces no puedo darle detalles. Sin embargo, puedo decirle que todas las transferencias desde sus cuentas fueron debidamente autorizadas con su firma electrónica y códigos de seguridad. ¿Y si esas firmas fueron falsificadas? Eso sería un asunto muy grave, señor. Si cree que ha habido fraude en su cuenta,
Le recomiendo acudir a una sucursal para presentar una reclamación formal. Tendrá que llevar identificación y tendremos que iniciar una investigación. Le di las gracias y colgué. Una investigación podía tardar meses, y mientras tanto el dinero habría desaparecido por completo, pero al menos ahora sabía a dónde había ido a parar. A una cuenta controlada por Marcus Henley, el hombre con el que Scarlett se había casado. Pasé las siguientes horas revisando más a fondo nuestros registros financieros, tarjetas de crédito que no sabía que teníamos con saldos que sumaban más de $30,000, una línea de crédito con garantía hipotecaria que había sido llevada al máximo con $50,000. Incluso nuestro seguro de coche había sido cambiado a una póliza más cara que incluía coberturas que yo nunca había solicitado. Cada documento mostraba mi firma falsificada autorizando los cambios. A las 4 de la mañana, tenía una imagen clara de lo que había pasado. A lo largo de 2 años, Scarlett había robado sistemáticamente cada centavo que habíamos ahorrado juntos, había acumulado deudas enormes a mi nombre y había canalizado el dinero hacia su nuevo esposo. La cantidad total era asombrosa, casi $300,000. $300,000 que representaban el trabajo de toda mi vida, desaparecidos. Pero lo más enfurecedor no era el dinero en sí. Era darme cuenta de cuánto tiempo llevaba planeándolo. La primera transacción sospechosa estaba fechada 3 meses antes de que presentara el divorcio. Me había estado robando mientras seguía durmiendo a mi lado cada noche, besándome cada mañana y diciéndome que me amaba. Cada interacción que tuvimos durante ese periodo había sido una mentira. Cada conversación, cada comida compartida, cada momento de intimidad, todo había sido una actuación mientras destruía metódicamente mi futuro financiero. Oí pasos en la escalera y cerré rápidamente el portátil. Scarlett apareció en la puerta de la cocina con la bata de seda que le había regalado por Navidad 2 años atrás. Parecía perfectamente serena, como si no hubiéramos tenido la conversación más devastadora de mi vida apenas unas horas antes. «Estás despierto temprano», dijo, acercándose a la cafetera y comenzando su rutina matutina. «No pude dormir». ¿Conciencia culpable? Me miró por encima del hombro, con una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de la boca. Algo así. Señalé la pila de extractos bancarios sobre la mesa. He estado leyendo un poco. Su sonrisa se desvaneció. George, ya hablamos de esto anoche. Tienes que dejarlo pasar. ¿Dejar pasar qué? ¿El hecho de que robaste $300,000 de nuestras cuentas conjuntas? La mano de Scarlett se quedó inmóvil sobre la cafetera. Por un momento, el único sonido en la cocina fue el suave gorgoteo del café preparándose. «Ese dinero también era mío», dijo finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. «La mitad era tuya, ¿qué te dio derecho a llevarte mi mitad? Tú firmaste las autorizaciones. Falsificaste mi firma. Demuéstralo». Se giró para mirarme y su expresión estaba completamente tranquila. «Adelante, George. Presenta una denuncia, acusa de fraude, a ver cómo te va». ¿Crees que no lo haré? Creo que eres más inteligente que eso. Se sirvió una taza de café y se apoyó contra la encimera. ¿Sabes qué pasa cuando alguien presenta cargos por fraude contra su cónyuge? Las autoridades revisan todo. Cada transacción, cada documento, cada aspecto de tu vida financiera. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. ¿A qué quieres llegar? Bueno, probablemente querrían saber sobre aquel retiro de efectivo que hiciste en Las Vegas hace 3 años. Los $5,000 que sacaste de nuestros ahorros para tu fin de semana con los chicos del equipo de construcción. Te hablé de ese viaje. Dijiste que estaba bien. ¿Lo dije? Porque no recuerdo haberte dado permiso para gastar $5,000 de nuestro dinero en apuestas y clubes de striptease. Yo no aposté ni fui a clubes de striptease. ¿Puedes demostrarlo? ¿Tienes recibos que muestren exactamente en qué gastaste el dinero? Dio un sorbo a su café, observándome por encima del borde de la taza. Porque si la policía empieza a investigar nuestras finanzas,
Esa transacción va a parecer muy sospechosa. Un hombre de mediana edad sacando $5.000 en efectivo para ir a Las Vegas y volviendo sin documentación de cómo se gastó. La miré fijamente mientras empezaba a comprender. Lo has pensado todo, ¿verdad? Llevo 3 años planeando esto, George. ¿De verdad pensabas que no cubriría todos los ángulos? ¿Qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué otras trampas me has preparado? Scarlett sonrió, y fue la expresión más escalofriante que había visto jamás. ¿Recuerdas cuando te lesionaste la espalda hace 2 años? Estuviste 6 semanas sin trabajar, cobrando compensación laboral. Asentí. Me había caído de un andamio y me había lesionado 2 discos en la parte baja de la espalda. La compensación laboral había cubierto mis facturas médicas y el 70% de mi salario mientras me recuperaba. Excepto que en realidad no estabas lesionado, ¿verdad? Tengo vídeos tuyos moviendo muebles y haciendo trabajo de jardinería durante ese tiempo. Si la compañía de seguros viera esas imágenes, quizá querría recuperar su dinero, más intereses y penalizaciones. Estaba siguiendo las indicaciones de mi médico. La actividad ligera formaba parte de mi fisioterapia. ¿Mover un refrigerador formaba parte de tu fisioterapia? Porque tengo imágenes muy claras de ti ayudando a los Johnson a mover sus electrodomésticos cuando remodelaron su cocina. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Ella lo había estado documentando todo, construyendo un caso contra mí durante años. Cada pequeña falta, cada mínima flexión de las reglas, cada momento en el que yo no había sido perfecto. Lo había grabado todo y lo había guardado exactamente para ese momento. ¿Por qué?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Si querías salir de nuestro matrimonio, podrías haberlo pedido. Porque lo quería todo, George. La libertad de estar con Marcus, la seguridad financiera que merecía y la póliza de seguro de mantenerte bajo control. Así consigo todo lo que quiero y tú no puedes hacer nada para detenerme. No puedes controlar la vida de las personas así. No es sostenible. ¿No lo es? Tienes 57 años, George. No tienes ahorros, ni propiedades, ni fondo de jubilación, y un historial laboral con varias señales de alarma que podrían hacerte imposible encontrar empleo si las personas equivocadas se enteraran. Mientras tanto, yo estoy casada con un director ejecutivo exitoso que me adora y me trata como a una reina. Terminó su café y enjuagó la taza en el fregadero. Acepta la realidad. Tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. El acuerdo que hablamos anoche es la mejor oferta que vas a conseguir. ¿Y qué pasará con Marcus cuando descubra la verdad sobre ti? No la descubrirá. Tú te encargarás de eso. ¿Qué te hace pensar que no voy a contárselo todo? Porque si lo haces, los destruiré a los dos. Su voz era práctica, como si estuviera hablando del clima. Marcus no tiene ni idea de la póliza de seguro, ni de la casa, ni de ninguno de nuestros acuerdos financieros. Si descubriera que sigo vinculada a mi exmarido, empezaría a hacer preguntas. Y si empieza a indagar en mi pasado, podría descubrir algunas cosas que serían muy malas para su carrera. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que parte del dinero que usé para empezar mi nueva vida salió de las cuentas de su empresa. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Malversaste dinero de su empresa? Tomé prestado algo de dinero que pienso devolver por completo. Pero si alguien quisiera causar problemas, podría llamarlo malversación. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que, si saliera a la luz, Marcus quedara acabado. Su empresa, su reputación, su futuro, todo quedaría destruido. Y todo se rastrearía hasta el dinero al que él me dio acceso como su novia y luego como su esposa. El alcance completo del plan de Scarlett por fin empezaba a quedar claro. No solo me había traicionado a mí. Había preparado a Marcus para cargar con la culpa de sus delitos si alguien se acercaba demasiado a la verdad. Se había colocado como la esposa inocente que había sido manipulada por su exmarido criminal,
mientras Marcus sería visto como cómplice o incompetente por no haber detectado el robo. También vas a destruirlo a él, dije. Solo si tengo que hacerlo. Si todos se comportan y siguen las reglas que he establecido, nadie sale herido. Marcus conserva su vida perfecta, tú conservas tu hogar y yo consigo todo lo que merezco. ¿Y si alguien no sigue tus reglas? Entonces descubre cuántos problemas puedo causar. Tomó su maletín y miró el reloj. Tengo que ir al trabajo. Piensa en lo que te he dicho, George. Tienes hasta esta noche para decidir si quieres ser inteligente con esto o si quieres descubrir cuánta lucha te queda realmente. Me besó la frente, el mismo gesto de despedida que había hecho cada mañana durante 22 años, y luego salió por la puerta principal. Me quedé solo en nuestra cocina, rodeado de pruebas de mi ruina financiera, y comprendí que Scarlett había cometido un error crítico en su elaborado plan. Había subestimado cuánto puede odiar un hombre sentirse acorralado, y estaba a punto de aprender que cuando le robas todo a alguien, no le dejas nada que perder. Pasé ese día haciendo algo que nunca había hecho en mis 22 años de matrimonio. Planeé la destrucción de mi esposa. No venganza. No me interesaba hacer sufrir a Scarlett solo por hacerla sufrir, pero iba a desmontar la red de mentiras y manipulaciones que había construido, pieza por pieza, hasta que la verdad fuera lo único que quedara en pie. Mi primera parada fue Jenkins and Associates, el bufete de abogados que supuestamente me había representado durante el proceso de divorcio. Según los documentos, un abogado llamado Robert Jenkins había defendido mis intereses durante las negociaciones del acuerdo. La recepcionista de Jenkins and Associates pareció confundida cuando pedí hablar con Robert Jenkins sobre mi caso de divorcio. Lo siento, señor, pero el señor Jenkins se jubiló hace 8 años. No ha aceptado nuevos clientes desde 2015. Pero me representó en un divorcio que se finalizó en enero de 2022. Revisó su sistema informático, frunciendo el ceño. No veo ningún registro de que Robert Jenkins representara a alguien con ese nombre. ¿Está seguro de que tiene el bufete correcto? Le mostré la documentación con el membrete del bufete y la firma de Jenkins. La estudió con atención y luego llamó a un abogado mayor que llevaba décadas trabajando en la firma. Este es definitivamente nuestro membrete, confirmó, pero esta firma no es de Bob Jenkins. Reconocería su letra en cualquier parte. Trabajamos juntos durante 15 años. Esto es una falsificación. Así que Scarlett no solo había falsificado mi firma, sino que también había creado una representación legal falsa para hacer que el divorcio pareciera legítimo. La sofisticación de su engaño era asombrosa, pero también significaba que había cometido varios delitos graves en el proceso. Mi siguiente parada fue la oficina de la doctora Elena Morrison, la psicóloga que supuestamente me había evaluado como inestable y peligroso. Según la evaluación psicológica en los archivos de Scarlett, la doctora Morrison tenía una consulta en la Quinta Calle, en el centro. No había ninguna doctora Elena Morrison en esa dirección. De hecho, el edificio era una clínica dental que llevaba allí más de 10 años. Le pregunté a la recepcionista si había oído hablar alguna vez de la doctora Morrison. Nunca he oído ese nombre, dijo. Y llevo trabajando en este edificio 8 años. Aquí nunca ha habido una consulta de psicología. Conduje hasta la Junta Estatal de Licencias y pedí que buscaran a la doctora Elena Morrison. Después de 20 minutos revisando su base de datos, confirmaron lo que yo ya sospechaba. No había ninguna psicóloga con licencia con ese nombre en el estado. La evaluación que me había marcado como mentalmente inestable había sido escrita por alguien que no existía. Pero la parada más importante fue la última, la oficina de Marcus Henley. Henley Industries ocupaba 3 plantas de una reluciente torre del centro. El vestíbulo era todo mármol y cristal, con obras caras en las paredes y flores frescas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con el señor Henley sobre un asunto financiero urgente relacionado con su esposa. Lo siento, pero el señor Henley está en reuniones toda la tarde. ¿Puedo programarle una cita para la semana que viene?
Dígale que se trata de Scarlett y de un dinero que me pertenece. Dígale que si no me recibe hoy, mañana lo leerá en el periódico. Hizo la llamada y 5 minutos después me estaban escoltando a la planta ejecutiva. Marcus Henley era exactamente lo que esperaba. Alto, distinguido, con un traje que costaba más que mi camioneta. Su oficina era impresionante. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles de caoba y fotos familiares que incluían varias imágenes de él con Scarlett. Señor Patterson, dijo extendiendo la mano. Entiendo que quería hablar de mi esposa. Por favor, tome asiento. Gracias por recibirme, señor Henley. Esto no es fácil, pero hay algunas cosas sobre Scarlett que necesita saber. Su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué clase de cosas? Abrí la carpeta que había llevado conmigo y coloqué los documentos sobre su escritorio. Estas son copias de papeles legales que demuestran que Scarlett estuvo casada conmigo durante 22 años, se divorció de mí sin que yo lo supiera hace 2 años, y se casó con usted 5 meses después mientras mantenía vínculos financieros conmigo. Marcus tomó los documentos, y su rostro palideció mientras leía. Esto dice que ustedes dos se divorciaron en enero de 2022. Así es. El mismo mes en que ustedes dos empezaron a salir, según lo que ella contó a sus amigos en la fiesta de Navidad. Pero ella me dijo que llevaba 3 años divorciada cuando nos conocimos. Siguió leyendo, y su ceño se fue haciendo más profundo. Estos documentos financieros, esta cuenta con mi nombre, ¿de dónde salió este dinero? De nuestras cuentas conjuntas. Cuentas que ella vació durante 2 años falsificando mi firma en transferencias electrónicas. Marcus dejó los papeles y me miró con atención. Señor Patterson, estas son acusaciones muy graves, si lo que dice es cierto. Todo es cierto, cada palabra, pero hay más. Le hablé de la póliza de seguro de vida, de la casa que había sido transferida sin que yo lo supiera, de la elaborada red de documentos falsificados y profesionales inexistentes que Scarlett había creado. Con cada revelación, la expresión de Marcus se oscurecía más. Me dijo que el dinero venía de su acuerdo de divorcio, dijo finalmente. Dijo que su exmarido había sido abusivo financieramente y que ella tenía derecho a todo. Le dijo la verdad sobre el abuso financiero. Solo invirtió a la víctima y al culpable. Marcus permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad de abajo. Señor Patterson, suponiendo que todo lo que me ha contado sea exacto, ¿qué quiere de mí? Quiero que la detengan. Y quiero que sepa con qué clase de mujer se casó antes de que le haga lo mismo a usted. ¿Qué le hace pensar que me robaría a mí? Saqué el último documento de mi carpeta, extractos bancarios que había impreso esa mañana y que mostraban transferencias desde cuentas corporativas de Henley Industries hacia el M. Henley Financial Trust. Porque ya lo ha hecho. Marcus agarró los extractos, abriendo los ojos de par en par mientras revisaba las transacciones. Estas transferencias yo las autoricé para nuestros gastos domésticos. $50,000 en 6 meses para decorar nuestra nueva casa y... Mire las fechas con más atención. Estudió los papeles y vi cómo la comprensión lo golpeaba. Estas transferencias empezaron antes de que nos casáramos. Antes de que ella tuviera siquiera acceso legal a nuestras cuentas domésticas. Lleva más de 1 año robando de su empresa. Pequeñas cantidades transferidas a una cuenta que ella controla, todas con autorizaciones falsificadas que llevan su firma. Las manos de Marcus temblaban cuando dejó los papeles. ¿Cuánto? Según estos extractos, unos $75,000 hasta ahora. ¿$75,000? Lo dijo como si intentara que las palabras tuvieran sentido. Robó $75,000 de mi empresa. Y cuando se descubra, porque se descubrirá, ¿quién cree que cargará con la culpa? ¿El director ejecutivo que tenía acceso a las cuentas o la esposa que supuestamente solo seguía las instrucciones de su marido? El color desapareció del rostro de Marcus cuando comprendió todas las implicaciones. Me tendió una trampa. Igual que a mí.
La única diferencia es que usted lo descubrió antes de que terminara con usted. Marcus se levantó y empezó a caminar detrás de su escritorio. Tengo que llamar a nuestros abogados corporativos y a nuestros contables. Si ha habido malversación. Hay algo más que debe saber. Scarlett cree que voy a mantenerme en silencio sobre todo esto. Me ha estado chantajeando, amenazando con acusarme de acoso y hostigamiento si la expongo. ¿Y va a quedarse callado? No. Mañana por la mañana iré a la policía para presentar cargos por fraude, pero quería darle la oportunidad de protegerse primero. Marcus dejó de caminar y me miró. ¿Por qué? ¿Por qué advertirme en lugar de dejar que todo esto salga directamente en los tribunales? Porque, a pesar de lo que piensa Scarlett, no soy un hombre vengativo. Usted no sabía lo que estaba haciendo. Es tan víctima como yo. ¿Qué le pasará a ella? Eso depende de lo que usted decida hacer. Si presenta cargos por la malversación junto con mis cargos por fraude, probablemente se enfrente a varios años de prisión. Marcus se dejó caer pesadamente en su silla. Dios mío. Iba a hacerla firmante de todas nuestras cuentas el mes que viene. Ella llevaba tiempo presionando, diciendo que eso facilitaría la gestión de nuestras finanzas. Planeaba vaciarlo por completo, igual que hizo conmigo. Nos quedamos en silencio varios minutos mientras Marcus procesaba todo lo que le había contado. Finalmente, levantó la mirada hacia mí. ¿Qué necesita de mí para arreglar esto? Nada. Solo necesitaba que supiera la verdad para que pudiera protegerse. No, quiero decir, ¿qué necesita para reconstruir su vida? Ha dicho que ella se lo quitó todo. No puedo pedirle dinero, señor Henley. Esto no es culpa suya. Pero sí lo es, al menos en parte. El dinero que ella le robó terminó en cuentas a las que yo tenía acceso. Puede que no supiera de dónde venía, pero me beneficié de sus delitos. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Este es mi abogado personal. Va a ayudarle a recuperar todo lo que perdió, y yo me aseguraré de que tenga los recursos para empezar de nuevo. Se lo agradezco, pero... Señor Patterson, mi esposa, mi exesposa, destruyó su vida para construir la suya. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarle a reconstruir lo que ella destrozó. 3 horas después, estaba sentado en una sala de conferencias con el abogado de Marcus y un contador forense, trazando una estrategia para recuperar el dinero robado y deshacer la red de fraude de Scarlett. Resultó que cuando tienes recursos ilimitados y un equipo de profesionales motivados, los delitos financieros complejos se vuelven mucho más fáciles de probar. Para cuando llegué a casa aquella noche, Scarlett ya estaba allí preparando la cena como si fuera cualquier otro día. Levantó la vista cuando entré en la cocina, y su sonrisa era cálida y familiar. Hola, cariño, ¿qué tal tu día? Educativo. Bien. Estoy preparando tu favorito, asado con patatas. Estará listo en más o menos 1 hora. La observé moverse por nuestra cocina, su cocina, me recordé, con eficiencia practicada. Se veía tan normal, tan doméstica, que por un momento casi olvidé lo que me había hecho. Scarlett, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Marcus. Su mano se congeló en la puerta del horno. ¿Qué pasa con Marcus? Sobre el hecho de que pasé la tarde en su oficina mostrándole todos los documentos que creíste que nunca encontraría. El color desapareció de su rostro, pero se recuperó rápido. Esa es una muy mala idea, George. Te advertí lo que pasaría si intentabas causar problemas. Sí, lo hiciste. Amenazaste con acusarme de acoso y hostigamiento. Amenazaste con hacer que me arrestaran por allanamiento en tu casa. Amenazaste con destruir lo poco que quedaba de mi vida. Y hablaba muy en serio. Estoy seguro de que sí. Pero hay algo que no consideraste. ¿Qué cosa? Que ya no me importa. Ya me quitaste todo lo que tenía. No puedes amenazar a alguien que no tiene nada que perder. Scarlett enderezó los hombros
y vi un destello de la mujer fría y calculadora que había orquestado mi destrucción. No tienes ni idea de lo que soy capaz, George. En realidad, sí la tengo. Eres capaz de falsificar firmas, crear documentos legales falsos, robar cientos de miles de dólares y manipular a dos hombres que confiaban en ti. También eres capaz de malversar dinero de la empresa de tu esposo mientras lo preparas para cargar con la culpa. Su rostro se volvió blanco. ¿Qué le dijiste? Todo. Sobre los papeles de divorcio falsificados, sobre el dinero robado, sobre la evaluación psicológica falsa, sobre todo. Mañana por la mañana se reunirá con abogados corporativos para hablar de presentar cargos. No lo hará. Me ama. Amaba a la mujer que creía que eras. Cuando entendió quién eres realmente, ese amor desapareció bastante rápido. Por primera vez desde que la conocía, Scarlett parecía genuinamente asustada. Lo has arruinado todo. No, Scarlett. Tú lo arruinaste todo. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando al suelo. Cuando volvió a levantar la vista, tenía lágrimas en los ojos. George, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Devolveré el dinero. Romperé los papeles del divorcio. Podemos volver a cómo estaban las cosas. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Te refieres a tú mintiéndome cada día mientras destruías sistemáticamente mi vida? No, gracias. Cometí errores. Pero podemos superar esto. 22 años de matrimonio tienen que contar para algo. Si contaron para algo. Contaron lo suficiente como para que avisara a Marcus antes de ir a la policía. Contaron lo suficiente como para darte 24 horas para entregarte antes de que se presenten los cargos por fraude. ¿Entregarme? Dile la verdad a la policía sobre lo que hiciste. Devuelve el dinero robado. Acepta la responsabilidad por tus delitos. Si lo haces, quizá puedas evitar las peores consecuencias. Scarlett me miró durante un largo momento, y vi el instante exacto en que comprendió que su manipulación ya no funcionaba conmigo. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por el odio frío que había vislumbrado la noche anterior. Crees que has ganado, ¿verdad? Creo que la verdad ha ganado. Eso es todo lo que quería. Bueno, felicidades, George. Has destruido 2 matrimonios y probablemente me has enviado a prisión. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Yo no destruí nada, Scarlett. Solo dejé de fingir que lo que construiste era real. Salió de la cocina sin decir una palabra más. 20 minutos después, oí su coche salir del camino de entrada. No volvió esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. 6 meses después, estaba sentado en mi propio apartamento. No era grande, pero estaba pagado con dinero que había ganado honestamente, leyendo un artículo de periódico sobre la sentencia de Scarlett. 3 años en prisión federal por fraude, malversación y falsificación. Marcus había testificado en su juicio, describiendo lo completamente que nos había engañado a ambos. La casa se había vendido para pagar restitución a la empresa de Marcus. La mayor parte del dinero que me había robado fue recuperada y devuelta. Tenía suficiente para empezar de nuevo, para reconstruir la vida que me habían arrebatado. Pero lo más importante que recuperé no fue el dinero. Fue mi sentido de valor propio, mi dignidad y mi fe en que la verdad aún importaba. Durante 22 años amé a una mujer que resultó ser una extraña, pero también aprendí que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que incluso cuando alguien te lo quita todo, no puede quitarte quién eres de verdad. Tenía 57 años, empezando desde cero, y por primera vez en años me sentía completamente libre.